Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy mis queridos chismosos y amantes de las series turcas? Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para un nuevo vídeo que, como siempre, promete estar lleno de chismecito jugoso, análisis profundo y, por qué no, un poquito de ese drama que tanto nos encanta. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un tema que ha revolucionado a la comunidad fan, la enigmática relación, y los secretos que se esconden tras la mirada hipnótica de Esla, y las revelaciones explosivas de Halil İbrahim. Sí, así como lo escucharon. Halil İbrahim, nuestro galán turco por excelencia, el hombre que nos hace suspirar con su carisma, su porte y por supuesto, esa mirada que derrite el hielo, ha abierto su corazón, o al menos, ha soltado algunas pistas muy jugosas que equivalen a lo mismo. Y es que, mis amigos, en el apasionante mundo de las novelas turcas, cada detalle es un universo en sí mismo. Cada expresión facial, cada gesto, cada movimiento, cada ojo tiene una historia que contar, un secreto que revelar. Y hoy nos preparamos para desentrañar esa historia, para sumergirnos en el misterio de Esla, y para descubrir qué es lo que realmente se esconde detrás de esa mirada que nos cautiva. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos a casa. Este canal es su santuario, su refugio, su punto de encuentro para todo lo que tiene que ver con las series turcas. Aquí encontrarán chismes frescos, análisis detallados, entrevistas exclusivas, dramas emocionantes, romances apasionados y, por supuesto, los misterios más intrigantes. Si el chisme corre por sus venas y el análisis crítico es su segundo nombre y si además quieren estar al día con todo lo que ocurre en este apasionante universo, suscríbanse al canal ahora mismo. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, sobre todo, para unirse a esta comunidad de fans que adora charlar, debatir y compartir sus pasiones. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos al grano. Todos los que seguimos las series turcas con devoción sabemos que Esla, la protagonista de nuestra historia, es conocida por su mirada intensa, por esos ojos que parecen dos ventanas abiertas al alma. Pero, ¿qué secretos celosamente guardados esconden realmente esos ojos? ¿Qué revelaciones impactantes ha hecho Halil İbrahim sobre la mirada de Esla? Bueno, agárrense fuerte porque la cosa se pone muy interesante. Para entender mejor lo que Halil İbrahim ha compartido con el mundo, primero debemos refrescar la memoria y recordar el contexto. Estamos hablando de una serie donde el amor más profundo, el dolor más lacerante, la traición más despiadada y la pasión más desbordante son los ingredientes principales de la receta. Y en este crisol de emociones, en este torbellino de sentimientos, los ojos, mis queridos amigos, son el vehículo perfecto, el instrumento ideal para expresar todo ello. Imaginen el impacto de un primer encuentro, de una mirada que lo dice todo sin necesidad de una sola palabra. Una mirada que traspasa las barreras, que rompe los silencios, que habla por sí sola. Esa es la magia de Esla, y esa es la magia de la serie. Halil İbrahim, al ser consultado sobre el papel de Esla, ha destacado varios aspectos clave, que han dejado a todos boquiabiertos. Primero, la increíble capacidad de la actriz para transmitir emociones complejas y contradictorias con su mirada. Ha dicho con palabras llenas de admiración, que es como si sus ojos fueran una pantalla donde se proyectan, en alta definición, todos los sentimientos y las vivencias del personaje. La alegría más pura, el dolor más hondo, la furia más intensa, la esperanza más radiante, todo se refleja en esa mirada, como un espejo que refleja el alma. Y esto, según Halil İbrahim, no es solo una cuestión de talento innato, sino también de técnica, de disciplina y de una dedicación incansable al arte de la interpretación. La actriz, según las revelaciones de Halil İbrahim, se preparaba meticulosamente para cada escena. Leía y releía el guión, estudiaba a fondo el personaje, investigaba sus motivaciones, analizaba sus relaciones y se sumergía en su mundo emocional. Además se dedicaba a practicar las expresiones faciales, a ensayar las miradas, a afinar cada detalle para lograr la mayor conexión posible con el espectador. La actriz no solo actuaba, vivía la vida de Esla, se transformaba en ella, y esto se reflejaba de manera contundente en cada mirada. Luego Halil İbrahim reveló detalles muy interesantes sobre cómo se trabajaba en el set para capturar la intensidad de la mirada de Esla. El equipo de dirección, liderado por un director meticuloso y creativo, era muy exigente con la iluminación y los ángulos de la cámara. Se aseguraban de que los ojos de la actriz siempre estuvieran en foco, que su brillo se potenciara y que su capacidad para comunicar con la mirada se resaltara al máximo.
Se utilizaban técnicas de iluminación especiales, como el uso de reflectores y sombras, para crear el ambiente perfecto para cada escena. Además, se prestaba especial atención al entorno, a los detalles que rodeaban a Esla, porque sabían que estos elementos podían influir en su expresión facial y por ende en la intensidad de su mirada. Un simple cambio de luz, una sombra que acariciaba su rostro, un reflejo en sus ojos, un objeto que simbolizaba un recuerdo, todo contribuía a crear la atmósfera adecuada para intensificar la mirada de Esla, para hacerla aún más impactante y conmovedora. Pero lo más jugoso y revelador de las declaraciones de Halil Ibrahim es lo que se refiere a la interpretación de los ojos de Esla como un reflejo de su personaje, de sus decisiones, de su evolución y de sus secretos más profundos. Según Halil, los ojos de Esla revelan mucho más que simples emociones. Revelan la evolución del personaje a lo largo de la serie, sus miedos más ocultos, sus esperanzas más anheladas, sus luchas internas más dolorosas y sus secretos más profundos, esos que guarda celosamente bajo llave. En cada mirada, se puede atisbar el peso de su pasado, la complejidad de su presente y la incertidumbre de su futuro. Halil Ibrahim explicó que la mirada de Esla era como un libro abierto para aquellos que supieran leerlo. Cada vez que la actriz miraba a alguien, o miraba al vacío, o miraba a sí misma en el espejo, estaba contando una historia, revelando una verdad, dejando una huella imborrable en el corazón del espectador. Era un personaje que no solo hablaba con palabras, sino que lo hacía con cada expresión, con cada gesto, y sobre todo, con cada mirada. La mirada de Esla era un reflejo de su alma, un espejo de sus emociones, un faro que guiaba a los espectadores por el laberinto de la trama. Halil Ibrahim también compartió anécdotas fascinantes sobre la química entre los actores, sobre cómo esta influencia la potencia de las miradas y sobre cómo la conexión personal influye en la representación. Habló sobre las largas horas de ensayo, sobre las conversaciones profundas que tenían para entender mejor las motivaciones de sus personajes, sobre el esfuerzo conjunto para construir una relación creíble y sobre la importancia de la confianza mutua para lograr una conexión auténtica. Y es que, mis amigos, la química entre los actores es un ingrediente secreto pero fundamental, para que la magia funcione, para que la historia llegue al corazón del público. Si no hay conexión, si no hay confianza, la mirada no puede transmitir la intensidad que requiere la historia. Halil Ibrahim reveló que en las escenas más emotivas, los actores se esforzaban por sumergirse en las emociones de sus personajes, por conectar con sus sentimientos más profundos y por dejar de lado cualquier inhibición. Y esto se traducía en una mayor autenticidad en sus interpretaciones, en una mayor intensidad en sus miradas y en una mayor capacidad para transmitir las emociones de la historia. Era un trabajo en equipo, una simbiosis perfecta, donde cada actor dependía del otro para alcanzar la excelencia. Y eso se notaba en la pantalla, en la conexión que establecían con el espectador. Además de todo esto, Halil Ibrahim también enfatizó la importancia del lenguaje no verbal en la serie. Los gestos, las posturas, la forma de caminar, la manera en que se cruzan los brazos, todo contribuía a construir la personalidad de los personajes y a complementar el mensaje que se transmitía a través de la mirada. La actriz, según él, es una maestra en el uso del lenguaje corporal y sabe cómo combinarlo con la expresión facial para crear una experiencia visual impactante. Cada movimiento, cada gesto, cada postura, estaba cuidadosamente planeado, con el objetivo de reforzar la intensidad de la mirada y de comunicar la historia de manera más efectiva. La actriz, con su talento innato y su dedicación al arte de la interpretación, era capaz de transmitir una gran cantidad de información solo con su cuerpo. Podía expresar miedo, alegría, tristeza, rabia, esperanza, simplemente con la forma en que se movía, con la forma en que se paraba, con la forma en que se relacionaba con el entorno y con los demás personajes. Su lenguaje corporal era un reflejo de su alma, una extensión de su mirada, un arma poderosa que utilizaba para cautivar al espectador. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, los espectadores, los fans incondicionales? Significa que debemos prestar atención a los detalles, que debemos mirar más allá de la superficie, que debemos sumergirnos en las emociones que transmiten los ojos de Esla. Significa que debemos analizar las miradas, interpretarlas, debatir sobre ellas y, sobre todo, disfrutar de la experiencia completa. Es un llamado a la reflexión, a la curiosidad, a la búsqueda de la verdad. Es una invitación a sumergirnos en el universo de Esla, a desentrañar sus misterios, a comprender sus motivaciones y a conectar con sus sentimientos. Es una invitación a ser cómplices de su historia, a sentirnos parte de su mundo, a vibrar con cada una de sus emociones. La mirada de Esla no es solo una herramienta de actuación,
es una puerta de entrada a su alma, una ventana a su corazón, un reflejo de su ser. Y aquí es donde entramos nosotros, la comunidad, el alma de este canal. ¿Qué opinan ustedes sobre la mirada de Esla? ¿Qué emociones les transmite? ¿Qué secretos creen que esconde? ¿Hay miradas específicas que los hayan marcado? ¿Qué detalles han descubierto que nos hemos perdido? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios, porque me encanta leerlas y debatir con ustedes. Sus comentarios son oro puro. ¿Recuerdan alguna escena en particular donde la mirada de Esla los haya conmovido hasta las lágrimas, o los haya dejado sin aliento? ¿Hay algún gesto, alguna expresión, alguna emoción que recuerden con especial cariño? Compartan sus impresiones, sus teorías, sus análisis. Este es un espacio para debatir, para reflexionar, para compartir nuestra pasión por las series turcas. En resumen, Halil İbrahim ha revelado secretos impresionantes sobre los ojos de Esla. Ha destacado la capacidad de la actriz para transmitir emociones complejas con la mirada, la importancia del trabajo en equipo, la química entre los actores, el papel fundamental del lenguaje no verbal en la serie y la meticulosidad en la producción. Y todo esto, amigos, nos ayuda a entender mejor la magia que envuelve a esta serie, a disfrutarla aún más y a apreciar el talento y la dedicación de todos los involucrados. Las revelaciones de Halil İbrahim nos han regalado una nueva perspectiva sobre la serie, sobre los personajes y sobre el arte de la interpretación. Nos han invitado a mirar más allá de la superficie, a profundizar en los detalles, a descubrir los secretos que se esconden en cada mirada. Nos han dado una nueva herramienta para apreciar la complejidad de la trama y para conectar con las emociones de los personajes. Y ahora, para finalizar este análisis, les dejo algunas preguntas para que reflexionen. ¿Creen que la mirada es el elemento más importante en la actuación? ¿Cómo la mirada de Esla ha impactado en la forma en que ven las series turcas? ¿Qué otros actores y actrices turcos creen que dominan el arte de la mirada? Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido un poquito. Quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Son lo máximo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, comentar y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y para estar al tanto de todo lo que pasa en el apasionante mundo de las series turcas. Porque siempre hay chisme nuevo. Y ahora los invito a que me dejen sus comentarios, a que compartan sus opiniones y a que me cuenten qué les pareció el vídeo. ¿Qué opinan sobre la mirada de Esla? ¿Qué les gustaría ver en el canal? ¿De qué otra serie turca les gustaría que habláramos en el próximo vídeo? Los leo con ansias. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más drama. Hasta la próxima. Adiós. Y que la mirada de Esla los acompañe siempre.